Agave forcroides es el nombre científico de esta planta, muy cultivada desde hace tiempo en la región central de América y el Caribe. Para nosotros sencillamente es el enequén. De ella se obtienen fibras de sus hojas y su tronco, pero también otros elementos para la industria farmacéutica. En los años 90 su cultivo disminuyó a tal punto que hizo casi desaparecer este cultivo en Cuba. Y con él, fibras naturales, resistentes y biodegradables. Mucho tiempo antes de que el turismo y la explotación petrolera ocuparan esta geografía de Cuba, ya el enequén se cultivaba aquí. Llegó a la isla en el siglo pasado y por su alta adaptabilidad y resistencia ocupó tierras áridas de algunas zonas del occidente de la isla, espacios donde otras plantas no lograban su desarrollo. Hubo un gran enemigo en los años 70 por allá, que fue una de las cosas que más conspiró contra este cultivo, que fue la imposición de la fibra sintética, ¿no? Ya hoy, con otro lenguaje que existe en el mundo, de la contaminación de la fibra sintética, ¿no? Y otras sustancias de esta, ya la fibra natural vuelve a obtener una importancia adecuada y por eso hoy se trata de recuperar ese desarrollo. Con un promedio de vida entre 15 a 20 años, comienza su producción de fibra a partir de los 4 o 5 años de haber sido plantada. Sus hojas dispuestas en forma de roseta pueden llegar a medir más de 1 metro y terminan en una aguda espina que hacen del corte un trabajo peligroso, aunque con la experiencia estos riesgos van desapareciendo. En primer lugar, yo creo que es algo histórico en este país, algo que evidentemente en algún momento teníamos que recuperar. Nosotros hoy somos la empresa que puede ayudar a la economía del país, específicamente en la elaboración de sogas y cordeles. Creo que es uno de los elementos principales a partir del objeto que hemos diseñado a nivel de país. A partir de un programa de desarrollo integral que incluye las áreas cultivables y la industria, Cuba aspira a recuperar la producción de enequén para los próximos años. Y esa responsabilidad recae en la Empresa Nacional de Fibras Naturales. Por cierto, estamos aquí para conocer el ciclo productivo completo que va desde las áreas agrícolas, la preparación de las tierras, hasta la fabricación de sogas y cordeles. Estos son quizás los obreros agrícolas de más experiencia en el cultivo del enequén aquí. Por muchos años han visto nacer, crecer, desarrollar y casi morir una tradición centenaria, pero ahora con la elaboración y diseño de un programa de recuperación y desarrollo del cultivo enequenero, han vuelto a la tierra y junto a la experiencia de los años ponen en práctica tecnologías más modernas. El programa tiene previsto sembrar alrededor de 300 hectáreas anuales y poder recuperar lo que en la década del 60 se hizo en nuestro país. Es decir, poder tener alrededor de 2 o 3.000 hectáreas de enequén en el país. No, yo no diría que no sea tan complejo, sino que tiene sus peculiaridades, ¿no? Características muy propias. Es una planta muy rústica, muy noble, poco exigente. No es como otros cultivos azotado por las plagas y las enfermedades. O sea, abunda muy poca plaga en el caso del enequén. Y en definitiva, cuando usted analiza, es una de las plantas más resistentes que tiene la agricultura. Aquí es donde nace el enequén. Pudiera parecer que en el vivero el trabajo es similar al que se realiza con otras plantas, pero realmente no es así, de acuerdo a las características de esta especie y también los objetivos de su producción. Se plantea que entre los 12 a 17 meses ya está lista para ser llevadas a las zonas de plantación. Claro que aquí se trabaja para reducir ese tiempo. Para reanimar y desarrollar los sembrados, los campos de postura son esenciales. Así se deja atrás una antigua práctica de llevar a las zonas de producción las plantas pequeñas que ya crecían en los campos sin un tratamiento adecuado que proporcionara mayor salud a las plantaciones y por tanto mayor producción. El enequén tiene 2 fuentes fundamentales de postura para llevar al vivero. Una son la postura del escapo floral, o sea que emite la planta, ya cuando termina su ciclo vegetativo, antes de morir, ella emite un escapo floral
donde tiene muchas posturas aéreas, ¿no? A veces sobrepasan las 100 posturas que pueden llevarse al vivero y es una fuente de suministro de postura para el vivero. El trabajo con el escapo floral es más complejo que el que se realiza en una finca posturera como esta. Aquellas exigen ser llevadas por su tamaño a una etapa de previvero hasta que alcanzan los 12 a 15 centímetros, mientras que en la producción mediante rizomas se seleccionan por talla en el propio campo, se extraen y se plantan directamente en la zona de vivero. La postura debe ir a vivero, debe tener un estándar de tamaño, una atención de aplicación de fertilizantes, ya sean foliares como por el suelo, y eso a partir de la homogeneidad del desarrollo de la postura y las características que nosotros queremos obtener para llevarlo al campo nos da un resultado, e incluso que se ve después en las plantaciones, porque son posturas parejas, son desarrollo de plantaciones parejas, el corte nos da un rendimiento el cual estamos esperando. Hay que decir que nosotros también hemos trabajado con la universidad para la producción de estas posturas. Tenemos un convenio y un proyecto aprobado para producir cultivo in vitro, hacer la producción de posturas de microplanta, lo cual nos va a dar un resultado con mayor calidad y mayor cantidad, que es lo que hoy nos hace falta. Cualquiera que sea la forma de obtener las posturas, deben transcurrir unos 15 o 16 meses para que los ejemplares alcancen un tamaño entre 45 y 50 centímetros, una talla óptima para que puedan ser plantadas y cultivadas en las siembras permanentes. Actualmente la Empresa Nacional de Fibras Naturales gestiona el fomento y desarrollo de este cultivo en Cuba. Según los especialistas, se requiere un total de 5 años para realizar el primer corte a esta planta, que por cierto es una de las labores más difíciles de las que se realizan en el campo. Provenientes del vivero llegan a las áreas de fomento y desarrollo las posturas con el vigor y el tamaño adecuado para que aquí puedan ser cultivadas. Digo cultivadas porque aunque es una planta fuerte y resistente, para su rendimiento adecuado necesita de cuidados. Tiene una de las bondades fundamentales que se adapta a suelos calcáreos, pedregosos, que tiene la posibilidad de desarrollarse sin conspirar contra otros cultivos que desarrolla la economía, la agricultura en este caso. O sea que son en los suelos donde otros cultivos no prosperan prácticamente. El enequén obtiene su ambiente propicio. Lógico, tiene su tecnología particular, que de no cumplirla, los resultados sí, no son los esperados. Estas son plantaciones en producción desde hace algunos años. No son abundantes los hombres que desafían la estructura de esta rústica planta y sus filosas espinas. La recuperación de la mano de obra es un reto que se incluye dentro de la Estrategia Integral de Desarrollo para los próximos años. Se necesitará valorar este duro trabajo y la calidad del producto terminado en franca competencia con otros derroteros laborales de la zona, como el turismo y la explotación petrolera. Después que sale del vivero, serían 5 años en lo que se llama etapa de desarrollo del cultivo. Que esto, lógico, depende de la atención que se le brinde. Si usted da una atención adecuada, mantiene los campos limpios, fertiliza, etc., puede aminorar ese intervalo de tiempo, ¿no? Y a los 4 años ya empezar los cortes del enequén, ¿no? Y después ya en la segunda etapa, que es la de producción, no menos de 10 años está produciendo el enequén. Las hojas recién cortadas de la planta inician en estas añejas máquinas un proceso que aprovechará todo el potencial de fibras de su estructura natural. De las bandas móviles a las fuertes cadenas de fibradoras de la maquinaria, con dientes de cobre y acero, capaces de soportar la corrosión que provoca el jugo resultante del proceso. De aquí salen las largas fibras verduzcas, pero también 2.600 litros de jugo por cada tonelada de fibra seca que se produce, y materias que pudieran ser utilizadas en la industria farmacéutica, forraje para el ganado, para la producción de energía, fertilizante y detergente. A partir de las reparaciones y mantenimientos que le hemos dado y que debemos continuar desarrollándose, mantienen una estabilidad para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la fecha.
Ya en el propio programa de desarrollo está previsto cuándo deben entrar en una reparación capital y cuándo debe haber una sustitución, un cambio de tecnología que nos dé mayores resultados, que vaya a la par del propio desarrollo del Enequén. Con altos niveles de humedad, las fibras reciben una fuerte radiación solar en la zona de tendederas, donde se seca mucho más y va perdiendo su color verdoso. Una industria de 1911 recibe la materia prima de las plantas que defibran las hojas provenientes de las zonas agrícolas. Con el proceso de peinado, la fibra se estira para lograr su continuidad y uniformidad. Es el proceso previo para el saque de los finos y resistentes hilos utilizados en la fabricación de cordeles y sogas de diferentes calibres. Está el proceso de hilado, que es un proceso intermedio para la fabricación de la soga, pero es un proceso final, porque ese hilo se puede utilizar, por ejemplo, la ganadería lo usa para los amarres de las pacas. Y si nos vamos a hacer soga con el hilo, de acorde al tipo de soga que se vaya a realizar, podemos hacer la soga para la trepadera, podemos hacer el cordel tercial que garantiza todo lo que es la exportación del tabaco con la empresa Tabacuba. Entonces eso, de acorde a la demanda que tengamos, nosotros vamos destinando la producción en esos dos procesos, el proceso de hilado y el proceso de torcido. Yo pienso que el programa de desarrollo tiene que estar dirigido a que las producciones que hacemos de soga y cordeles puedan llegar a la exportación. El día ha sido intenso, pero ha valido la pena. La recuperación, el fomento y desarrollo del cultivo del Enequén es una prioridad para Cuba, que asume la Empresa Nacional de Fibras Naturales del Grupo Agroforestal del Ministerio de la Agricultura, que explora además otras especies multiusos y fibrosas, pero esa será otra historia que nos acercará al kenaf y al coco en estos recorridos que hacemos por las tierras de Cuba. Nos vemos.